Ok, jóvenes, espero que siempre estén bien. Vamos a trabajar la práctica 4, que sería tabla periódica y enlace químico. Para trabajar tabla periódica nada más tienes que saber en qué grupo está cada elemento. Obviamente tienes que saber el símbolo y el nombre. Y para enlace químico también tienes que saber lo mismo. Nada más. La teoría ya sabemos, vamos a estar mencionando a medida que vayamos haciendo los ejercicios y lo que necesitamos. Si por ahí se nos escapa algo, pues ya sabes, buscas en otras bibliografías y tendrías también toda la información. Bien, en la pregunta 1 te dice a ti respecto a la tabla periódica actual, indique la proposición correcta. En la te dice a ti los elementos de un periodo presentan propiedades físicas similares. Los elementos de un mismo periodo no van a tener nada en común, además de estar en el mismo periodo. Pero si es que se trata del mismo grupo, en ese caso van a tener propiedades químicas similares. Entonces lo que pondríamos aquí sería mismo grupo, propiedades químicas similares. Bien, eso es para agregar, ¿no? Obviamente en la alternativa no nos hablan nada de grupo, nos hablan de periodos, por lo tanto esto sería falso. Bien, ahora en la alternativa B te dice a ti existen 18 columnas pero solo 16 grupos. Bueno, nosotros sabemos que existen 8 grupos A y 8 grupos B. Entonces, ¿qué sucede acá? En total tendríamos 16 grupos. Bien, pero resulta que en el grupo 8B ocurre lo siguiente. Por ejemplo, cuando tenemos estas configuraciones, que sería NS2 y acá sería N-1D. Para empezar con el 6, 6 más 2 te va a dar 8, entonces pertenece al grupo 8B. Si continúas esto sería NS2, N-1D, 7. 7 más 2 te va a dar 9, que también pertenece al grupo 8B. Luego tienes NS2, N-1D, 8. 8 más 2 te da 10, entonces también está en el grupo 8B. O sea, si la suma de electrones de los subniveles S y D te da 8, 9 y 10, pertenece al grupo 8B. Entonces de ahí deducimos que se está adicionando 2 columnas más, porque en total el grupo 8B tendría 3 columnas. Entonces si tú sumas la cantidad de columnas sería 16 más estos 2, o sea serían 18 columnas. De ahí que te dice 18 columnas, pero solo 16 grupos. Por esa razón esto sería correcto, así que pues le pones una V. Y en la alternativa C te dice a ti, por lo general los metales más livianos son los menos activos. Bueno, los más livianos son más activos, así que nada que ver también. Bien, esto sería falso. Y pasamos a la D. En la D te dice la serie de actínidos son metales representativos. Para empezar, al grupo A, vamos a anotar aquí, se le conoce como elementos representativos. Bien. Y al grupo B se le conoce como elementos de transición. Entonces, cuando aquí a ti te dice, por lo general, la serie de actínidos son metales representativos. Para empezar, la serie de actínidos, los lantánidos y los actínidos están en el grupo 3B, o sea, pertenecen al grupo B. Ellos no van a ser representativos por nada del mundo, serán elementos de transición. Por esa razón eso también sería falso y le ponemos una F. Y en la E te dice a ti los únicos metales líquidos son el mercurio y el bromo. Bien, si bien es cierto en la tabla periódica esos dos elementos son metales. Bien, el mercurio es metal. Bien, en cambio el bromo no es un metal, es un no metal. Entonces cuando te dice a ti los únicos metales, pues hace que esto sea falso porque el bromo es no metal, pero ambos están en estado líquido a temperatura ambiente. Por esa razón esto también sería falso y le pones una F y por lo tanto tu respuesta a ti te están preguntando la correcta, entonces sería la alternativa B. Muy bien, en la pregunta 2 te dice a ti lo siguiente. Indicar verdad o falso según corresponda. De acuerdo al número de elementos, los metales son más numerosos que los no metales. Es verdad, ¿no? Porque tenemos 84 elementos metálicos reconocidos por la IUPAC y 22 no metales. Entonces nos damos cuenta que hay obviamente más metales que no metales. Pero
¿Qué pasa si no me acuerdo la cantidad de metales y no metales? No pasa nada, porque lo que sí tendrías que recordar es más o menos por qué zona están los metales y los no metales. Esto es la tabla periódica referencial. No es exactamente así, pero tiene algo parecido, ¿no es cierto? Bueno, si te das cuenta, los metales están hasta por acá, bueno, como una escalera. Entonces todo esto de acá es metal y eso de acá es el no metal. Entonces obviamente nada más por el espacio que tienes ahí hay más metales que no metales, y que tampoco es necesario que te lo sepas cuántos metales y cuántos no metales hay. Bien, pero de todas formas este enunciado sería correcto porque te dice de acuerdo al número de elementos los metales son más numerosos que los no metales, es correcto. En el 2 te dice a ti los no metales pueden presentarse en los estados sólido, líquido y gaseoso. Claro, los metales se encuentran en los tres estados. Por ejemplo, empezamos con el bromo, que es un no metal, está en estado líquido. Luego podemos mencionar también al carbono, que está en estado sólido. Puedes mencionar al nitrógeno, que está en estado gaseoso. Entonces se encuentran en los tres estados y que esto sería verdad. Ahora, en el tercero te dice a ti, el galio es un metal líquido a temperatura ambiental. Bueno, nosotros sabemos que el único metal es el mercurio, temperatura ambiente al menos. Entonces nada que ver, esto sería falso, le vas a poner una F. Y en el cuarto dice a ti, todo metal es siempre más duro que un metal. No todo siempre va a ser más duro que un metal, ¿no? Acuérdate que el diamante es un metal, el carbono es el elemento más duro que se conoce. Bueno, sí hay otro todavía más duro, pero nada más ustedes quédense con el concepto de que el diamante es el elemento es el más duro que se conoce. Entonces no siempre va a cumplir esto, aunque todo metal es siempre más duro, no, así que también va a ser falso. Y en el quinto te dice a ti solo 14 elementos son considerados lantánidos. Bien, a ver, los lantánidos más o menos empiezan por acá, ¿no? Entonces ellos empiezan a partir del número atómico 57 hasta 71. Lutecio, si no me equivoco, es el lutecio 71 y lantano 57. Entonces, aquí no hay 14 elementos, hay uno más, o sea, 15. Ya nada más resta, ¿no? 71 menos 57 más 1. Bien, ahora, si te fijas, por aquí abajo están los lantánidos. Bien, si vas a tu tabla periódica, aquí abajo te vas a encontrar dos filas, la serie de lantánidos y los actínidos. Entonces aquí, por ejemplo, estaría 57, pero tienes que incluir al lutecio 71 porque sí, también es parte de la familia de los lantánidos. Entonces aquí sí hay 14 casilleros, entonces no te confíes ahí, no digas, ya acá hay 14 casilleros, entonces deben ser 14 elementos, no tienes que considerar el lutecio y con eso pues te va a salir 15 elementos. Por esa razón esto sería falso, así que le pones una F y tu respuesta obviamente va a ser la alternativa. Bueno, la que corresponde en este caso sería la alternativa B. Eso sería la pregunta 1 y 2. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Muy bien, jovencitos. Pregunta 3 dice, indicar la proposición verdadera. El primero te dice, en un periodo la electronegatividad aumenta. Bueno, vamos a resolver este cuadro que tenemos aquí abajo. Pregunta 3, jóvenes. Dice, indicar la proposición verdadera. Bien, para responder las alternativas aquí vamos a fijarnos este cuadro que tenemos por aquí abajo. Mira, ustedes saben que periodo es en sentido horizontal y grupo es en sentido vertical. Bueno, acuérdense que los elementos en la tabla periódica están ordenados en función creciente al número atómico, a carga nuclear o número de protones. Recibe esos tres nombres. Entonces, carga nuclear en un periodo aumenta de izquierda a derecha y en un grupo de arriba hacia abajo. Si te das cuenta, en un grupo tiene o avanza en el mismo sentido que esta línea azul, ¿no es cierto? Bueno, en un periodo sentido opuesto, pero en el mismo sentido con la línea roja y en un grupo en sentido opuesto. Entonces, tienes que memorizarte las propiedades químicas de los elementos de la tabla periódica, quiénes aumentan en este sentido y quiénes en este sentido. Lo de color azul es mucho más sencillo porque solamente tenemos ahí tres. ¿Quiénes son esos tres? Por ejemplo, está el carácter metálico. También se le conoce como electropositividad. Luego está el radio atómico y también el radio iónico. Esos tres. En cambio, en el color rojo tenemos a 4, que sería el carácter no metálico. Luego tenemos al radio no, aquí no hay nada de radio. A la electronegatividad, afinidad electrónica
y energía de ionización. Esos 4 van a aumentar en ese sentido. A la energía de ionización también se le conoce como potencial de ionización, así que puede venir con cualquiera de esos 3 nombres. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Por ejemplo, el carácter no metálico en un periodo aumenta a medida que Z aumenta, porque las flechas van en la misma dirección. En un grupo, en cambio, aumenta de arriba hacia abajo a medida que Z disminuye de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Porque Z aumenta de arriba hacia abajo. En el caso de la línea azul sería, por ejemplo, el carácter metálico en un grupo aumenta a medida que Z también aumenta. En un periodo aumenta a medida que Z disminuye, porque Z aumenta de izquierda a derecha. Eso, entonces, en la alternativa A te dice, por ejemplo, en un periodo, o sea, en sentido horizontal, la electronegatividad, aquí está la electronegatividad, aumenta a medida que incrementa el número atómico Z, por supuesto, mira, esto aumenta así y Z también aumenta así. Por lo tanto, esto va a ser correcto y pasamos a la B y te dice, en un grupo, en sentido vertical, la electropositividad, eso también era carácter metálico. Bien, la electropositividad aumenta a medida que disminuye Z. No, mira, Z aumenta y la electropositividad también aumenta, así que esto va a ser falso. Y en la C te dice, en un periodo el potencial de ionización aumenta de derecha a izquierda. En un periodo el potencial de ionización o la energía de ionización aumenta de izquierda a derecha. Así que va a ser falso, porque aquí te están diciendo que aumenta de derecha a izquierda. Bien, en la D te dice, en un grupo el radio atómico, aquí está, o sea, en sentido vertical, y el carácter no metálico está acá. ¿Varían en el mismo sentido? No, uno varía de arriba hacia abajo y el otro de abajo hacia arriba, por lo tanto eso también va a ser falso. Y en la E te dice, la afinidad electrónica es caracterizada por ser siempre positivo. Bueno, la afinidad electrónica es la energía que se libera, o en algunos casos va a ser la energía que se absorbe, entonces va a ser negativo y también va a ser positivo. Por esa razón esto también sería falso y bueno, pues tu respuesta sería la alternativa A. En la 4 te dice marque verdadero o falso según corresponde. El primero te dice según radio tamaño atómico, el oxígeno -2. Bueno, tienes que saber para este caso algo, y ese algo es esto de acá. Un anión siempre va a tener mayor radio atómico que un átomo neutro y este va a tener mayor radio atómico que un catión. Así que vamos a poner acá positivo. Esto aplica cuando tienes la misma cantidad de electrones. En este caso, en el primer enunciado pasa eso. Mira, acá cuántos electrones tienes, 10, acá también hay 10, acá también hay 10. Por lo tanto, esto de acá sería el oxígeno -2, es un anión, ponemos aquí. Obviamente va a tener mayor radio atómico que el átomo neutro, que sería el neón 10, y mayor que el sodio 11. Muy bien, por lo tanto el primero es correcto, así que le ponemos una V. Y en el segundo te dice a ti, según la energía de ionización, flúor mayor que oxígeno, mayor que nitrógeno. A ver, tenemos que recordar algo. Que la energía de ionización, por ejemplo, del grupo 2A va a ser mayor que la energía de ionización del grupo 3A. Y también aplica cuando tienes la energía de ionización del grupo 5A. Esto va a ser mayor que la energía de ionización del grupo 6A. Entonces, aquí por ejemplo tenemos el nitrógeno, está en el grupo ¿qué? Está en el grupo 5. Y el oxígeno está en el grupo 6, por lo tanto, si aplicas esta regla, esta excepción, sería el nitrógeno mayor que el oxígeno. Bueno, el flúor sí va a ser mayor, ¿no? Porque aquí no aparece el grupo 7, así que mayor aquí. Por esa razón esto sería falso, porque aquí te ponen flúor, luego te ponen oxígeno y luego nitrógeno. Lo correcto sería esto de acá. Ahora, si bien es cierto, si no te lo sabías estas excepciones, pues aplicabas normal. O sea, aquí está el flúor, por ejemplo, y aquí está el oxígeno, por acá está el nitrógeno. Entonces, de acuerdo a esta teoría, energía de ionización aumenta así. Entonces, el que va a tener mayor energía de ionización sería el flúor, luego le va a seguir el oxígeno y luego el nitrógeno. O sea, exactamente como te ponen aquí. Pero lo cual no es cierto, entonces debes tener cuidado en este caso. Por esa razón esto va a ser falso y vamos a pasar a la siguiente. Y en el tercero te dice según la conductividad eléctrica, ese es el orden, veamos a ver.
Bien, el mejor conductor de la electricidad sería este elemento, plata, luego le va a seguir el cobre, luego le sigue el oro, y luego está el magnesio, perdón, el aluminio, y finalmente está el magnesio. Entonces, en este caso nos damos cuenta que primero te están poniendo el aluminio, lo cual sería falso, porque el aluminio está casi al final, así que le vas a poner una F. Y luego en el cuarto tienes que, según la afinidad electrónica, el cloro es mayor que el flúor, mayor que el hidrógeno. A ver, si aplicas otra vez esta teoría de este lado, parece que es verdad, o si no, si es falso, la verdad no sé, vamos a ver. Primero está aquí el flúor y luego tenemos aquí abajo el cloro y el hidrógeno estaría por acá. Nos pregunta a nosotros de la afinidad electrónica. Entonces la afinidad electrónica en un grupo aumenta de abajo hacia arriba. Entonces el que va a tener mayor afinidad electrónica sería el flúor. Así que aquí podemos poner flúor mayor que cloro y luego estaría el hidrógeno porque está allá todavía. Entonces mayor que hidrógeno. ¿Es lo que te ponen acá? No. Por lo tanto uno consideraría que es falso y lo cual eso es incorrecto porque esto está bien. ¿Sabes por qué? Porque la afinidad electrónica del cloro es menos 348, la del flúor es menos 333 y aquí del hidrógeno va a ser menos 77. Bueno, obviamente no todos los alumnos no están obligados a memorizarse la afinidad electrónica porque imagínate memorizar todo. Para eso existe la tabla periódica. Incluso en estequiometría los pesos atómicos se suelen dar. Lo que no se da es los pesos atómicos del chon, ¿no? Que son los elementos más comunes, eso al menos tienes que memorizar. Pero respecto a la electronegatividad, bueno, debería mencionártelo por ahí, pero bueno, jóvenes, es lo que tienes acá. Entonces, el orden que te ponen acá sí está bien. El cloro es mayor que el flúor y esto va a ser mayor que el hidrógeno. Obviamente, aplicando esta regla te sale distinto. Entonces consideras falso, pero no, es correcto, jóvenes. Así que vas a poner aquí verdad. Y eso sería la pregunta 4. Y marcas verdad, falso, falso, verdad. La respuesta sería la alternativa C. Muy bien, jovencitos, en la pregunta 5 nos dice la afinidad electrónica del cloro es 348 kJ por mol y la primera energía de ionización del sodio es 496 kJ por mol. Si al interactuar una mol de átomos de sodio y una mol de átomos de cloro para formar una mol de sodio más y una mol de cloro menos, en fase gaseosa, ¿cuánta energía se intercambia en el proceso total? Bien, nos hablan de la afinidad electrónica y nosotros tenemos que saber qué es afinidad electrónica. La afinidad electrónica generalmente es la energía liberada para que un átomo en estado gaseoso gane un electrón y eso se escribe con una reacción. Más o menos así, ponemos aquí el cloro en estado gaseoso obviamente y va a ganar este electrón. Entonces ponemos una flecha y ¿qué crees? Este cloro para que gane tiene que cargarse negativamente, acá sería -1 o simplemente una rayita. Y la energía involucrada sería esto que nos dan aquí, sería 348 kilojoules por mol. Listo, eso sería la afinidad electrónica. Bien, y luego te dice, y la primera energía de ionización del sodio es 496. La energía de ionización es lo opuesto, se puede afirmar que es lo opuesto a la afinidad electrónica porque esto es la energía absorbida para que un átomo en estado gaseoso pierda un electrón. O sea, se escribe más o menos así. Sodio en estado gaseoso más, en este caso, como es absorbida la energía se va a poner a este lado. Dice que es 496, vamos a poner 496 kilojoules por mol. Y bueno, este sodio va a perder un electrón, por lo tanto tiene que cargarse positivamente. Aquí sería más. Y bueno, y ese electrón aquí está. Muy bien, eso sería la primera energía de ionización. Existen la segunda, la tercera, la cuarta energía de ionización, obviamente. Pero por ejemplo, para la segunda ya sería, agarras este sodio más, aquí pondrías sodio más en estado gaseoso, más la segunda energía de ionización, que va a ser diferente obviamente aquí. Pones la flecha y ahora se va a cargar ya como +2 y +1 electrón, eso más bien no va a variar. Así vas aumentando. Para la tercera ya sería sodio +2 acá, más la tercera energía de ionización y por acá tendrías que poner sodio +3 y así sucesivamente. Pero bueno, en este caso no nos importa eso, pero por ahí si viene en tu examen, te pone una reacción así como esta y te dicen, es la primera, la segunda, la tercera o la cuarta energía de ionización. Bueno, esto es la primera, entonces te vas dando cuenta a partir de ahí. A partir de acá nada más vamos a sumar, jóvenes, y el ejercicio ya estaría resuelto. O sea, ponemos una flecha, acá tenemos cloro,
en estado gaseoso más sodio en estado gaseoso. Bueno, acá tenemos 496 y por acá tenemos 348. Obviamente es mayor, esto pasa restando, entonces nos estaría dando más o menos 148 kilojoules por mol. En este lado nos quedaría que el anión cloro, perdona que es menos, más el catión sodio. Ambos en estado gaseoso y los electrones obviamente se van. Entonces la pregunta es, si al intercambiar una mol de átomos de sodio, aquí está una mol de átomos de sodio y una mol de átomos de cloro que está por acá, en fase gaseosa, todos están en estado gaseoso, ¿cuánta energía se intercambia en el proceso total? La energía involucrada sería esto de acá. Muy bien, entonces tu respuesta obviamente va a ser 148, pero resulta que tienes dos alternativas, absorbe y emite. ¿Cuál vas a marcar? Acuérdense, química nuclear, por ahí habíamos comentado algo, si la energía está... Bueno, cualquier cosa antes de la flecha va a ser absorbe, pero obviamente aquí vas a tener que interpretar como absorbe, porque está antes de la flecha, y si la energía está después sería emite o libera, el caso de la afinidad electrónica esto. Y acuérdense que delta de H, si es emite, va a ser negativo o menor que 0. En este caso tu delta de H va a ser mayor que 0. Por esa razón que aquí no te pone negativo ni positivo, ¿no? Ambos son positivos, pero la diferencia sería absorbe o emite. En este caso es absorbe. Muy bien, jóvenes, sería la pregunta número... ¿Qué número estamos? La número 5. Muy bien, vamos a pasar a la pregunta 6 y en la 6 te dice a ti lo siguiente. Un elemento del cuarto periodo posee 10 electrones de valencia. Te anotas por acá. El periodo dice que es 4 y posee 10 electrones de valencia. Muy bien. ¿Qué más dice? Y presenta 60 nucleones fundamentales. Acuérdate que este es el elemento cualquiera. Bueno, no voy a poner X porque por acá ya sale otro X. Vamos a poner un elemento cualquiera. Bueno, no parece una, pero fuentes jóvenes. ¿Qué son nucleones fundamentales? O ya saben, por estructura atómica 1. Eso serían nucleones fundamentales. Es isótono. Esto dice que es isótono, o sea, igual número de ¿qué? De neutrones. ¿Con quién? Con el elemento X, 65. Acá ponemos el 65. ¿Dónde está? Ahora sí. Bueno, más o menos. ¿A qué familia pertenece el elemento X? Entonces, para responder esa pregunta nosotros necesitamos averiguar el Z. ¿Por qué? Porque un elemento en la tabla periódica se ubica con el Z. ¿Y por qué necesito ubicar en la tabla periódica, profe? Porque te están preguntando ¿a qué familia? O sea, ¿en qué grupo está el elemento X? Muy bien. Para calcular ese Z nosotros necesitamos averiguar qué cosa, necesitamos averiguar este N porque vas a restar 65 menos N te va a dar esto, pero como es isótono ese N viene acá y bueno, para calcular este N necesitas averiguar el Z', ¿por qué? 60 menos esto te va a dar N, bueno eso saben por estructura atómica 1 otra vez. Bueno, para calcular este Z1 vamos a utilizar esta información y decimos lo siguiente, como te dicen a ti en el periodo 4 tienes que llegar en la configuración electrónica hasta el nivel 4. Luego te dicen electrones de valencia. Acuérdense que si un elemento está en el grupo 1A, los electrones de valencia va a ser 1. Si está en el grupo 2, será 2. En 3, 3. Así sucesivamente. Ahora, acá te dicen 10 electrones de valencia. ¿Significa que está en el 10A o B, profe? Puede ser. Entonces, como nos dicen periodo 4, tenemos que llegar hasta el nivel 4. Vamos a poner el argón 18. A partir del argón 18 aparece el primer 4, que sería 4s2, 3d10 y luego sería 4p4. Luego está el 5s2, pero ya no puedes pasar al 5s, ¿por qué? Porque ya no cumple con la condición, nada más te limita en periodo 4. Y como te dice 10 electrones de valencia, bueno, pues tienes que buscar 10 electrones de valencia. Si te quedas acá, fíjate, acá sería 4 más 2 son 6 electrones de valencia. Uy, profe, ¿por qué estás sumando eso? Bueno, por eso, luego te voy a explicar la formación de los grupos. Así que, por ahora, nada más quédate con que P y S se suman y D con S también se suman. Entonces, aquí para ver los electrones de valencia, obviamente tienes que sumar S y P. Y nada más alcanzas a 6, no puedes llegar a 10. Entonces, no tienes otra opción, ¿no? Pero, profe, aquí puedo poner 6. No sé por qué he puesto 4, jóvenes, pero fuentes. P puede tener máximo 6 electrones. Aquí igual suma 6 más 2 serían 8, así que tampoco llega a 10. Por esa razón vamos a borrar esto y buscamos otra opción. Entonces, si dejas así, 4s2, 3d10, ¿sí tendrías 10 electrones de valencia? No, porque el D con el S también se tiene que sumar. O sea, acá tienes que sumar 10 más 2 te da 12. Hay 12 electrones de valencia y no 10. Entonces aquí restamos 2 más y ahora sí, 8 más 2 sería 10.
y ya está. Entonces tu z sería ¿cuánto? 18 más 2 más 8 sería 28. Y una vez que tienes z, pues trasladas acá. Esto sería el z', porque esta información le pertenece a este elemento n. Bueno, si esto vale 28, entonces ¿cuánto vale esta n? Sería 32. Entonces lo mismo aquí también, por lo tanto el z sería igual a ¿cuánto? 33. Y una vez que tienes el z, pues vas a ubicarlo en la tabla periódica. Hacemos la configuración electrónica y nos vamos hasta el argón 18 y luego dices que 4s2 y por acá sería 3 de 10 y por acá 4p3 para que llegues hasta 33. Bueno, el grupo en este caso sería, a ver, termina en p, entonces tienes que sumar con el s. 3 más 2 sería 5, eso es el grupo. Y el periodo sería, bueno, periodo 4. Esto se llama nitrogenoides. Bien, si tienes esa duda de por qué se suma o por qué aquí 10, por qué acá 8, pero bueno, no te preocupes, más adelante seguramente me vas a entender. Por ahora lo vamos a dejar ahí esa pregunta, jóvenes, y pasamos a la siguiente. Muy bien, jovencitos, en la 7 te dice el átomo de un elemento presenta 6 orbitales apareados. Muy bien. En la capa M, acuérdense que esta es la notación cuántica, sería 1, por acá sería 2, nos parece 1, ¿no? Acá sería el 3 y el 4 y así va aumentando. Y la notación espectroscópica tenemos K, L, M y N y así va aumentando esto también. Entonces cuando nos hablan a nosotros en la capa M, bueno, dice cada, no tiene que decir capa. Muy bien, en la capa M se refieren al nivel 3. O sea, en el nivel 3 nosotros tenemos que tener ¿qué? 6 orbitales apareados. 6 orbitales apareados. Eso es lo que tenemos que buscar. ¿Y qué hacemos? Fácil. Indique el número de grupo. Llegamos o hacemos la configuración electrónica hasta llegar al nivel 3 y eso aparece después del neón 10. Ponemos acá neón 10, luego está el 3s2 y aparece el 3p6, 4s2 y ahí está el 3 de 10. Lo vamos a dejar ahí. Fíjate, el s solamente tiene un orbital. Le ponemos ese orbital y como tiene sus 2 electrones, bueno, ya tiene ahí un orbital apareado. Nosotros queremos 6 orbitales apareados. Aquí aparece el p. ¿Por qué estoy tomando el s? Porque está con el nivel 3 acá también, entonces trabajamos el p. El p tiene 3 orbitales y si tiene sus 6 electrones, por lo tanto debe haber 3 orbitales apareados. ¿Necesitamos cuánto más? Hasta el momento ya tenemos 4, para 6 necesitamos 2. Y no vas a tomar obviamente el s de acá porque esto ya es el nivel 4, pasaríamos al 3d. El D, acuérdense, tiene 5 orbitales, 1, 2, 3, 4 y 5. Nosotros necesitamos 2 orbitales llenos más, entonces empiezas a llenar arriba, 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 arriba y recién bajas, abajo, abajo. Con eso serían 2 orbitales llenos y te quedas ahí, entonces tendrías que poner 3 de 7. ¿Listo? Eso es básicamente todo porque cumple con la condición y la pregunta es ¿a qué grupo pertenece? Bien. Para ver a qué grupo pertenece, te fijas en qué termina la configuración electrónica, termina en D, entonces tienes que sumar con el S. Bien, vamos a explicarles aquí esos 4. Mira, hay 4 casos para que tú puedas ubicar un elemento en la tabla periódica. Vamos a poner aquí. Si la configuración electrónica termina en estos casos. El primer caso, jóvenes, sería obviamente cuando termine en S. ¿Por qué? Porque acuérdate que la configuración electrónica es esto de acá, vamos a poner con esto 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y así va avanzando, 3 de 10, 4p6, luego estaría el 5s2, puntos suspensivos. Entonces, esta configuración puede terminar en S, o sea, si cortamos acá, termina en S. Eso es el primer caso. Entonces, si es que termina en S, automáticamente tú dices que esto pertenece al grupo A. Pero ¿cuánto A? Porque acuérdate que el A está desde el 1 hasta el 8, entonces depende del exponente del S, o sea, si aquí es 1, sería 1A. Si por ahí es 2, entonces será 2A. Bueno, vamos a ponerle coma y 2. Bueno, pones 2A tú bien acá. El otro caso, jóvenes, es cuando esta configuración puede terminar en P. Imagínate, digamos, ahí cortamos. Termina en P. Y obviamente el S tiene que estar lleno para que pueda terminar en P. Entonces, aquí ponemos P. El P puede tener desde 1 hasta 6, entonces le vamos a poner N y ese N puede ser 1, 2, 3, 4, lo que sea. Esto también pertenece automáticamente al grupo A, pero tienes que sumar N con el exponente del S. Entonces aquí imagínate que N vale 4, 4 más 2 sería grupo 6A y eso es lo que vas a poner. Entonces aquí nada más vamos a poner N más 2 y ya está. El otro caso sería cuando termina en D.
pero el S obviamente tiene que estar lleno, así que ponemos acá. El D puede tener desde 1 hasta 10, así que le vamos a poner una M. Esto ya pertenece al grupo B, y cuánto B depende de la suma, acá sería 2 más M. Dale un valor a M y eso sería el grupo. Ahora, acuérdense que D tiene hasta 10. ¿Qué te parece? 10 más 2 te da 12 y no existe el grupo 12B. Bien, ahorita vamos a ver ese caso y por acá terminamos con el último. Cuando termine en F. Bueno, aquí no aparece F, pero acuérdense que existe o el subnivel F también. Así que esto pertenece automáticamente al grupo 3B, no te importa cuánto va a ser el exponente del F. Nada, lo ignoras. Acá, jóvenes, regresamos acá y decimos, si la suma de si la suma de los electrones de los orbitales S y D te da, por ejemplo, 8, 9 y 10, esto pertenece al grupo 8B. Y si la suma es 11, porque puede ser 11, acá pon 9 más 2, 11, esto pertenece al 1B. Y si la suma es 12, pertenece al 2B. Eso, entonces aquí tienes, por ejemplo, 7, tienes que sumar con esto, 7 más 2 sería ¿cuánto? 9. Y dice que pertenece al 8B, por lo tanto vas a marcar la que corresponde. En este caso sería la alternativa B y marcas eso. Eso sería la pregunta 7, jóvenes. Vamos a pasar a la siguiente. Ok, no olviden esto, jóvenes, porque esto es importante para que tú puedas ubicar un elemento en la tabla periódica. Bueno, hay otra forma también, pero eso les voy a enseñar en su momento, así que tranquilos. En la 8 te dice acerca de la distribución electrónica terminal de los grupos que corresponden a elementos representativos. Representativos se les conoce a los elementos o al grupo A. Muy bien, indicar la relación incorrecta. En la parte de abajo ya tienen un cuadro para que puedas completar. El 1A, por ejemplo, es NS1. ¿Te acuerdas cuando te decía, cuando termina en S, pertenece al 1? Ahí está, mira. NS1, 1A. Si es NS2, 2A. ¿Ves? Guardan una relación. Ahora, cuando termina en P, también pertenece al grupo A. Mira, fíjate, NS2 y el S está lleno. Luego pasas NP1. 1 más 2, ¿cuánto te da? 3 y aparece ese 3. ¿Ves? Se va sumando acá secuencialmente. 2 más 2 sería 4 y aparece 4A. Acá también sería 5. Te das cuenta que todos terminan en P y pertenecen todos al grupo A. Si es que termina en D, que sería este caso, va a pertenecer al grupo B. No te olvides. Bueno, nos sirvió para eso más ese cuadro, pero nada más queríamos para responder esto. A ver, mira, fíjate, el 1 sería alcalino NS1. El 1, imagino que se refiere al 1, ¿no? Sí. Está bien, claro que está bien, aquí está, mira, NS1, y luego tienes el 2 alcalinos térreos, NS2 también está bien, aquí está, y el tercero te dicen carbonoides. Fíjate en los carbonoides aquí abajo, acá tenemos carbonoides que sería el grupo 4, la formación es NS2NP2, acá te están poniendo de los nitrogenoides, NS2NP3, que sería el grupo 5A. Por esa razón la respuesta va a ser el tercero y marcas nada más eso. Eso sería nada más en la pregunta 8, jóvenes, y vamos a pasar a la 9. Muy bien, jóvenes, en la pregunta 9 te dice la carga nuclear del ion J más 2 es más 4,16 por 10 a la menos 18 coulomb. Determina el periodo y su configuración electrónica. Bien, anotamos aquí el J. Su carga es más 2. Dice que la carga nuclear... ¿Tú te acuerdas de estructura atómica 1? Y sabes que carga nuclear es el Z. Bien. Y se acabó. Dice que es cuánto, más 4, como vamos a poner aquí carga nuclear. Obviamente esto es la carga absoluta, ¿no? Entonces vamos a poner como carga absoluta sería más 4,16 por 10 a la menos 18 coulomb. Pero tú ya sabes que cuando tenías ese dato tenías que dividir entre cuánto. Bien, entre 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Bueno, entonces esta división ya te daría tu Z. Así que vamos a poner el Z. ¿Cuánto nos da acá? 26, ¿no es cierto? Entonces tenemos 26 protones, así que puedes poner aquí el 26 y se acabó. Ahora bien, tenemos un cation. Nos pregunta a nosotros, determina el periodo y su configuración electrónica. Bueno, el periodo, ¿cuál sería? Vamos a hacer la configuración, a ver. Voy a seguir los dos pasos porque acuérdense el tema anterior.
estructura atómica 2, cuando tenías un cation tenías que seguir dos pasos, ¿no es cierto? Bueno, aquí vamos a poner el primero y el segundo. En el primero, acuérdense, trabajamos el Z y eso sería 26. O sea, yo me iría hasta argón 18, luego sigue que el 4S2 y luego está el 3 de cuánto. 18, 20, acá nada más voy a poner 6. Automáticamente nos damos cuenta aquí el periodo y el grupo. El periodo sería 4 y el grupo sería, pues, tienes que sumar. Ahora ya sabes, si termina en D tienes que sumar esto con esto y te va a dar 8 y eso va a ser el 8B. Bien, nos pregunta a nosotros nada más el periodo y la configuración electrónica. Bueno, resulta que cuando tienes un cation, obviamente tienes que hacer su configuración electrónica y esa configuración se seguía ciertos pasos, ¿no es cierto? Este más 2 tenía que salir del mayor nivel. En este caso el mayor nivel sería ¿cuál? Esto. Por lo tanto, estos dos electrones que tienes acá tendría que salir. Esto sale. ¿Y cómo te quedaría? De la siguiente manera. La configuración electrónica sería esto, argón 18, cuando esto desaparece, si deseas le pones, pero sería 4S0 y acá sería 3D6. Bien, acá hay un detalle, ¿no es cierto? Mira, si te das cuenta, el periodo es 4, bueno, eso no va a cambiar, puede estar en la C, en la D y en la E, pero la configuración electrónica que están tomando es esto de acá. Imagino que están tomando para los protones, pero si me dan una carga por ahí, entonces yo tengo que hacer la configuración electrónica obviamente para los electrones y la respuesta sería 4 y con esta configuración electrónica, pero lo cual no están juntos en las alternativas, nada más sale el periodo que sería, a ver cuál es, pues esto, ¿no es cierto? La alternativa E. 4 y la configuración de los protones. Marcas eso y eso sería la pregunta 9, jóvenes. Y vamos a pasar a la 10 y en la 10 te dice que con respecto a los enlaces, bueno, terminamos ahí lo que es tabla periódica, jóvenes, y vamos a trabajar enlace químico. Muy bien, jóvenes, para la pregunta 10 vamos a hacer un poco de teoría. Vamos a comparar lo que es enlace iónico y enlace covalente. Así que vamos a poner por acá enlace iónico. También se le conoce como enlace electrovalente. Y por acá ponemos enlace covalente. Bien, la primera comparación y la más importante es que los enlaces iónicos se forman ¿por qué? Por un metal que va a ser el cation más un no metal y él va a ser el anión, negativo y positivo. En cambio, los enlaces covalentes se forman no metal más un no metal. Aquí no hay carga. Eso. Ahora, en física tú trabajas un tema que se llama electrostática y trabajas signos positivos, se atraen, signos iguales, eso. Entonces por ahí viene que aquí predominan fuerzas del tipo electrostático. Nada más vamos a poner nosotros fuerza electrostática. Listo. En cambio, en este tipo de enlace prevalecen fuerzas electromagnéticas. Muy bien, la otra comparación que vas a encontrarte también es que los enlaces iónicos se forman por transferencia de electrones. Aquí vamos a poner transferencia. En cambio, estos de acá se forman por compartición de electrones. ¿Qué más tienes que saber? Por ejemplo, los enlaces iónicos tienen temperatura de ebullición y temperatura de fusión elevado. Vamos a poner, esto es temperatura de ebullición y temperatura de fusión. Una flecha hacia arriba significa elevados. En cambio, estos de acá tienen temperatura de ebullición y temperatura de fusión bajos, a comparación de los enlaces iónicos. Otra de las características también es que, a ver, normalmente yo les digo que cuando hablamos de enlace iónico piensen en la sal que tienen en su casa, que sería el cloruro de sodio, y ellos parecen como vidrios rotos. Por ahí puedes comparar que los enlaces iónicos son sistemas cristalinos. En cambio, los enlaces covalentes son moléculas, eso también siempre preguntan, son moléculas. Otra de las características también es que los enlaces iónicos conducen la corriente, pero en solución acuosa, o sea, disuelto en agua. Vamos a poner acá. Listo. En cambio, estos de aquí no conducen la corriente, no conducen. Nada más ponemos ahí, ustedes ya completan. La otra característica también es que estos a temperatura ambiente son sólidos
En cambio, estos de acá se presentan en los tres estados. Vamos a poner en los tres estados. Ya sabes qué son los estados: sólido, líquido, gaseoso y gas. Eso, para empezar, son los más comunes o los más importantes. Y con ello ya puedes responder la pregunta número 10. Entonces aquí, por ejemplo, en la primera te dice: las sustancias que presentan enlaces iónicos en condiciones naturales siempre se encuentran en estado sólido. Acabamos de decir esta última característica, así que el primero es correcto y le ponemos una V. Y en el segundo te dice a ti que la compartición de pares de electrones de valencia entre átomos que forman enlace caracteriza al enlace covalente. A ver, compartición, covalente, aquí está, covalente y compartición, aquí en el tercero. Entonces eso es correcto también. Y en el tercero te dicen: en el enlace metálico la atracción se produce entre los núcleos cargados negativamente y los electrones deslocalizados. Bueno, eso es falso, porque el enlace metálico se forma mediante mar de electrones. Por esta razón le ponemos una F y pasamos a marcar la clave. En este caso sería verdad, verdad, falso, o sea, la D. Eso sería la pregunta 10. Vamos a pasar a la pregunta 11. Pregunta 11, jóvenes, te dice: si un elemento posee la siguiente estructura de Lewis, ¿a qué grupo de la tabla periódica pertenece? Si presenta 3 niveles en su configuración electrónica, indique además el número atómico. A ver, por Lewis nosotros sabemos que, por ejemplo, a ver, está en el resaltador. Si un elemento está en el grupo 1A, entonces podemos poner aquí: el hidrógeno va a tener un punto alrededor. Bueno, esto no parece 1, ahora sí, 1A. Si otro elemento tenemos en el grupo 2A, entonces, por ejemplo, el berilio, le vas a poner 2 puntos o aspas, no hay problema. Y si uno está en el 3, pues ya sabes la secuencia, tendrás que ponerle 3 puntos por acá, 1, 2, 3. Y para un elemento del grupo 4 tendrás que poner 4, 1, 2, 3 y 4. Y para el 5A, bueno, pues 5 también, está el nitrógeno, por ejemplo. Listo, ahí está. Para el 6, igual vas poniendo acá el azufre, sería 3, 4, acá 5 y 6. Y para uno del 7A, pues le pones 7 aspas o puntos alrededor. Puedes trabajar el flúor, digamos, por acá. Listo. Entonces, cuando a ti te dan este elemento y alrededor tiene, ¿cuánto? 6 puntos. ¿Qué significa? Debe estar en el grupo 6. Puede estar en el grupo A o puede estar en el grupo B. Y casualmente en tus alternativas sale todo A, así que el grupo 6. Ya tenemos el grupo, por lo tanto vamos a poner 6. El periodo también ya lo tenemos. ¿Sabes por qué? Porque te dice aquí: si presenta 3 niveles en su configuración electrónica, bueno, pues significa que, digamos, aquí está el primer nivel, el segundo, el tercero. Esto sería 1, 2, 3. Acuérdense que el periodo se calcula con el mayor nivel que aparece, o sea, en este caso sería el 3. Listo, ahora tienes que recordar nada más la formación del grupo 6A, ¿cómo es? Sería NS2 y acá sería NP4, la pregunta número 10 si no me equivoco. Listo, y esa N que es exactamente este 3, sería 3S2 y luego pones el 3P4. Esto tienes que buscar en la configuración electrónica. ¿Dónde lo encuentras el 3? A partir después del neón 10, sería neón 10, luego sigue el 3S2, lo que quieres acá, y pones el 3P4. Acuérdense cómo se ubica un elemento en la tabla periódica, ¿no es cierto? Bueno, de todas formas ya tenemos el grupo, pero ahí te va. Si es que terminaba en P tenías que sumar, entonces sería el grupo, ¿cuánto? 6A, y el periodo sería el mayor nivel, 3, lo que teníamos acá. Pero bueno, a nosotros nos preguntaban el Z. El Z en este caso, ¿cuándo sería? Sumas 10 más 6 sería 16. Por lo tanto, tu respuesta sería la alternativa, ¿cuál? La B, ¿no es cierto? Grupo 6A y Z vale 16. Muy bien. Muy bien, pasamos a la pregunta 12, jóvenes. Te dice: la nicotina es un alcaloide que está presente en el tabaco, en la agricultura, bla bla bla. Nada más te pregunta a ti: determina el número de átomos con hibridación sp3 y sp2 respectivamente. Bueno, como en tu práctica tienes varios compuestos orgánicos, vamos a trabajar el carbono. Acuérdense ustedes que el carbono es tetravalente, o sea, debe tener 4 enlaces alrededor. Acá puede estar 1, 2, 3 y 4. A eso se refiere con tetravalencia. Muy bien. Entonces, para saber la hibridación nada más tienes que saber contar. O sea, acá sería, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Entonces vas a poner sp
y ahí le pones 4 menos 1, o sea, esto sería sp3. Eso es hibridación. Obviamente esto se puede explicar con configuración electrónica, pero nosotros vamos a trabajarlo así. ¿Por qué? Porque eres pre. Luego ya averiguas. Si deseas puedes averiguar, o sea, tienes bastante bibliografía por ahí. Ahora, si tenemos por ejemplo un doble enlace por acá, porque al final el carbono tiene que ser tetravalente, le tendríamos que poner 2 enlaces más. Estos dobles también se cuentan como uno solo si quieres hacer hibridación. Esto sería 2 y esto sería 3. Entonces, restas. ¿Cuánto es 3 menos 1? Bueno, 2. Por lo tanto, esto tiene hibridación sp2. ¿Qué pasa cuando tienes triple enlace? Por ejemplo, acá sería más o menos así. Esto se cuenta como uno solo, esto también. Por lo tanto, esto va a ser sp. Porque nada más tienes 2. 2 menos 1 sería sp. Acá están los 4 enlaces, ¿no es cierto? 2, 3 y con esto sería 4. Eso es lo que vamos a trabajar acá. Aquí está la estructura, aquí vamos a desglosar. No se olviden que en este tipo de estructuras en cada esquina hay un carbono, o sea, aquí tienes un carbono y ese carbono tiene que ser tetravalente, tiene que tener 4 enlaces alrededor. Y resulta que acá solamente le llegan 2, esto de acá y esto de acá, entonces tienes que aumentarle 2 enlaces. Obviamente ahí está el CH2, ¿no? Entonces nada más desglosas el hidrógeno, acá sería hidrógeno, hidrógeno. Si deseas le pones, si no, no pasa nada. Igual acá sería 2, 2. Muy bien. Aquí faltaría uno porque ya tiene 3 alrededor, entonces con eso sería 4. Y aquí el nitrógeno debes tener cuidado. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir la regla del octeto. Si te das cuenta, vamos a desglosar por acá nitrógeno. Esta rayita significa que un electrón es del nitrógeno, el otro sería de este carbono que está acá. Pasa lo mismo hacia este lado, acá sería así. Y por acá tienes que por cierto nos falta el CH3, entonces vas a poner aquí carbono y sus 3 enlaces que serían los 3 hidrógenos. Entonces, en esta rayita, ¿qué pasa? Uno sería del nitrógeno y el otro va a ser del carbono. Acuérdate que el nitrógeno está en el grupo 5, por lo tanto va a tener 5 electrones para compartir, para aportar, para lo que sea. Aquí estás usando nada más 3, por lo tanto le sobra 2. Esos 2 hacen una pareja, así que le voy a poner por ahí. Entonces, esto sería más o menos así. Este par electrónico enlace, este par solitario. Y lo demás ya tienes desglosado ahí. Muy bien, pasamos aquí. Aquí este carbono ya tiene 3 enlaces alrededor. Esto, esto y esto. Para que sea tetravalente, pues le aumentas nada más uno. Bueno, está choco, pero fuentes. Aquí estaría el otro, por acá el otro y por aquí el otro. Este nitrógeno tiene que cumplir la tetravalencia también y pasa lo mismo que aquí. Entonces aquí le vas a poner un par solitario. Y se acabó. Y ahora nada más tienes que contar cuántos tienen hibridación sp3 y sp2. Vamos a colorear con amarillo lo que es sp3. Por ejemplo, esto tiene hibridación sp3. ¿Por qué? Fíjate acá, debe tener 4 enlaces para que sea sp3. Esto también tiene 4, esto también. Acá tienes 1, 2, 3, 4. También hay. Esto también porque tiene 4 enlaces, ¿no? Esto y esto. En cambio acá no, acá hay 1, 2, 3. Entonces eso no es sp3. Será otro tipo de hibridación. Vamos a poner acá. Muy bien, ahora, en este caso por ejemplo tenemos sp2 porque nada más tiene 3 enlaces alrededor, restando sería 2, acá también, por aquí igual, acá 1, 2, 3, también es sp2, igual acá. Muy bien, entonces tenemos ahí lo que es sp2 y vamos a poner cuántos hay. Si nos damos cuenta hay 6 amarillos, ¿no es cierto? Esto sería sp3, acá hay 6 y esto sería sp2. También tenemos 6, por lo tanto tu respuesta va a ser la alternativa C y marcas. Eso sería la pregunta 12 jóvenes, vamos a pasar a la siguiente. Muy bien, jovencitos, problema 13 y dice el ácido P-aminobenzoico es utilizado como filtro de radiación solar y presenta la siguiente estructura molecular. La que tenemos ahí indica el número de enlaces sigma y pi que presenta. A ver, jóvenes, igual, esto es una estructura orgánica, vamos a desglosar, o sea, vamos a buscar todos los enlaces que tiene y luego vamos a contar cuántos sigmas y cuántos pis hay. En la parte de arriba nosotros tenemos el NH2. Bien, entonces jalamos esa línea vertical y por acá ponemos el nitrógeno. Tienes 2 hidrógenos, por lo tanto completas uno por acá y el otro por allí. Listo, acuérdate que el nitrógeno es o tiene 5 electrones y para cumplir la regla del octeto, bueno, pues aquí le sobra un par solitario. Listo, acá no te olvides, tienes que cumplir la tetravalencia del carbono, así que le vas completando ahí
los enlaces que le faltan. Y hacia abajo ya tienes desglosado, así que no tienes que hacer nada. Ahí sería carbono, acá oxígeno y por acá tendrías que poner, bueno, a este lado vamos a jalar, acá sería hidrógeno, acá dos pares solitarios. Listo. Acuérdense ustedes, jóvenes, que cuando tienes un enlace normal, así como esto va a ser sigma. Y si por ahí tienes un doble enlace, uno de ellos va a ser sigma y el otro va a ser pi. Y si por ahí tienes un triple, bueno, uno es pi, el de abajo también, y el del medio va a ser sigma. Eso es lo que tenemos que buscar. Vamos a resaltar igual aquí con amarillo todo lo que van a ser sigma, primero con verde, ya que tenemos ahí. Mira, esto por ejemplo sería sigma, esto también, esto de acá no es sigma ni pi, porque esto no enlaza, esto es un par solitario, esto sería sigma, por acá también tenemos, esto también, esto. Bueno, por ahí, ¿no? Acá uno de estos sería también sigma. Listo, ya tienen ahí todo lo que es sigma y puedes resaltar también lo que son pi. Pi está fácil de contar, o sea, donde tienes doble, esto de acá sería pi, por acá también tienes pi, aquí hay otro y por aquí hay uno más. Entonces tienes 4 pi y ¿cuántos sigmas hay? 17 me parece, ¿no es cierto? Entonces tendrías que poner aquí 17 y por acá sería 4. Bueno, eso sería tu respuesta y marcas la alternativa en la que corresponde, jóvenes. Muy bien, jóvenes, problema 14. Bueno, aquí abajo hemos aumentado una tabla periódica. Bueno, parece una tabla periódica, pero bueno. Obviamente no necesitamos esto porque para responder la pregunta 14 nada más tienes que saber en qué grupo está el fósforo. Y eso ya te lo sabes, el fósforo está en el grupo ¿qué? En el grupo 5. Así que si está en el grupo 5, alrededor tiene que tener 5 puntos y eso es lo que tienes que buscar. En el tercero tienes, mira, 1, 2, 3, 4, 5 y marcas la respuesta. Y profe, ¿para qué me dan ese 15 de ahí? Bueno, ese 15 te dan para que tú ubiques el fósforo en la tabla periódica y una vez que ubiques en qué grupo está, pues vas a responder lo que acabamos de hacer. Pero como te lo sabe la tabla, pues no necesitas hacer eso, ¿no? Ahora acuérdense, para ubicar un elemento en la tabla periódica, uno es haciendo la configuración electrónica, lo que habíamos visto hasta hace rato. Pero hay otra forma también que en caso que no te lo aprendas o que no te lo sepas la configuración electrónica, puedes aplicar esto que te voy a enseñar acá. Pero de todas formas tienes que saber al menos los números atómicos de los gases nobles y son estos. Empiezas por el 2 y luego saltas al 10, luego al 18 y luego al 36, luego está el 54 y luego el 86. Todos esos números te lo aprendes, bueno, ya, no te lo aprendas hasta el 86, mínimamente hasta el 54, con eso ya te vas a defender. Entonces tú, como sabrás, aquí está el grupo 8A, vamos a poner con números, aquí estaría el 7A, por acá el 6A, por acá el 5A y por acá tendríamos el 4A y acá el 3A. Si bajas, acá sería el 2A y por acá el 1A. Entonces ahí están los grupos. El grupo B está por toda esta zona. Eso no lo vamos a trabajar porque este artificio no te va a servir mucho para el grupo B porque el grupo B es un poco desordenado. Aquí está el 1, el 2, pasa aquí el 3. En fin, el grupo 8B tiene 3 columnas. Así que te va a complicar. Pero bueno, aquí sería el periodo 1, por aquí el 2, el 3. El 4, el 5, el 6 y el periodo 7. Bueno, ya no hay otro gas noble ahí. Parece 70, ¿no? Pero bueno, ahí está el 7. Listo, entonces mira, 15 ¿dónde está? Antes del 18 tienes al 17, así que puedes poner 17 a la altura del grupo 7A y acá estaría el 16, por acá estaría el 15. Entonces ya lo tienes ubicado el elemento básicamente, está en el grupo 5. A ver, no sé qué pasó ahí. Ya, ahí está. Tenemos en el grupo 5 y en el periodo 3. Eso es sin hacer la configuración electrónica. Ahora, haciendo la configuración también puedes ubicar, ¿no? Entonces dices, a ver, el número 15 estaría después del neón 10, luego que sigue el 3S2 y está el 3P, ¿cuánto? 3P, para que tengas 15 acá sería 3. Y listo, periodo sería el mayor nivel, o sea, el 3 y el grupo. Aquí si es que terminaba en P tenías que sumar esto con esto, o sea, 3 más 2 te va a dar 5. ¿5 qué? Si termina en P pertenece al grupo A, entonces 5A. ¿Es lo mismo? Claro, es lo mismo. Entonces, cualquiera de estas dos formas puedes utilizar, la que te conviene. Obviamente esto va a ser más rápido, incluso esto puedes trabajarlo mentalmente. Bueno, algunos ya trabajan esto también mentalmente, pero bueno, jóvenes, se los dejo ahí. Vamos a pasar a la siguiente pregunta entonces.
Muy bien, jóvenes, problema 15 dice, en la molécula del ácido selénico es incorrecto afirmar que... jóvenes, para responder esta pregunta tienes que saber la regla del octeto. ¿Y cómo se trabaja la regla del octeto? Fácil, mira, vas a seguir estos 3 pasos que te lo voy a escribir por acá y el resto va a ser fácil, más fácil que tu ex. No, mentira, jóvenes, entonces, acá te dice para hacer notación Lewis seguimos estos pasos. El primero, jóvenes, es ubicar estos elementos en la tabla periódica, así que vamos a anotarnos, ubicar los elementos. A ver qué pasó. No sé qué pasó, pero ahora sí estamos. Los elementos en la tabla periódica. TP. Listo. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno está en el grupo 1, ponemos 1. El selenio está en el grupo 6, le pones ese 6. El oxígeno también. Significa que el selenio tiene 6 electrones para compartir, el oxígeno también tiene 6 y el hidrógeno nada más tiene 1. Y acuérdate que la regla del octeto te dice que los elementos tienen que llegar a 8 electrones o a la configuración de un gas noble. Excepto el hidrógeno, que nada más llega a la configuración del helio, o sea, alrededor debe tener 2 electrones. Entonces a partir de ahí ya te puedes estar preguntando, ¿no? Mira, el oxígeno por sí solo tiene 6, para llegar a 8 necesita 2. Alguien tiene que dar esos 2 electrones. Igual al selenio solamente necesita 2 para llegar a 8. Y alguien le tiene que dar esos 2 electrones. Pero bueno, ya tienes el paso 1 hecho y el paso 2 dice lo siguiente. Hacer la distribución simétrica. Así que ponemos aquí. Muy bien, ¿en qué consiste? Bueno, en este caso tienes que identificar siempre el átomo central y si tienes un compuesto formado por 3 elementos es mucho más sencillo, o sea, el átomo central sería el que está en el centro y se acabó. Si tienes un compuesto formado por ahí, no sé, por 2 elementos, el átomo central va a ser el que tiene menor subíndice, digamos tienes el SO3, bueno, el átomo central aquí sería esto de acá, por tener menor subíndice. Listo. Entonces ponemos aquí en el centro el átomo central y como tienes 4 oxígenos lo vas a rodear. Uno por aquí, el otro por acá, el otro y el otro. Listo, tenemos los 4 oxígenos. Para que se vea simétrico estos 2 hidrógenos puedes poner acá uno y por acá el otro. Normalmente los hidrógenos se sujetan al oxígeno o están junto al oxígeno. Listo. Ya tienes el paso 2 hecho también y el paso 3, ¿qué crees? Dice hacer o distribuir los electrones. Vamos a poner distribuir. Los electrones. O sea, estos que acabas de hacer en el paso 1166, esos tienes que distribuir aquí y que todos tienen que cumplir la regla del octeto. Entonces, ¿qué vamos a hacer, jóvenes? Antes de hacer eso les voy a enseñar un pequeño truco por aquí. Así que lo vamos a llamar truco. ¿En qué consiste? En lo siguiente. Cuando tú tengas HO, a ojo cerrado tienes que hacer esto. 1, 2, 3 y 4. Por aquí puede estar cualquier elemento que no te importa. Así como no le importas. Y esta última línea, jóvenes, significa que un electrón es de ese elemento cualquiera, el otro electrón es del oxígeno. Esto es lo que tienes que tener cuidado. Entonces venimos acá, por ejemplo, tengo HO, 1, 2, 3 y 4. Por este lado igual, 1, 2, 3 y 4. Y acá sí todo está hecho. Entonces, esta última línea interpretamos. A ver, uno sería del selenio, por este lado también uno es del selenio, el otro es del oxígeno y el otro es del oxígeno. Acuérdate que cada rayita siempre tiene 2 electrones. Bien, si nos fijamos el selenio por sí solo tiene 6, aquí ya estás usando 2, de los cuales te sobran 4. Esos 4 hacen 2 parejas, los electrones siempre tienen que ir en parejas, nunca solos, como ustedes. Entonces aquí tendrías que poner una pareja mirando a este oxígeno y la otra pareja mirando a este otro oxígeno, por lo tanto queda así. Y si te das cuenta el selenio ya tiene 8 electrones. Cuenta, a ver, sería 4 que hemos puesto ahí más estos 4 de acá son 8, por lo tanto ya no necesita más electrones. Entonces estos oxígenos que lo acompañan se van a quedar con sus 6 electrones. Entonces pones hacia afuera 3 parejas porque 6 hace 3 parejas. No pongas uno mirando adentro porque se va a contar para el selenio. Se cuenta todo lo que está alrededor de él. Entonces aquí también hacia afuera y listo. Ahora, si te das cuenta, este oxígeno también llega a 8 electrones acá, mira. Ahí hay 8 y por acá también tienes 8 electrones. Obviamente estos también llegan a 8, si no, no tendría sentido este artificio que estamos haciendo. Pero bueno, no te olvides esto porque te va a ayudar mucho, sobre todo cuando vas a trabajar compuestos del fósforo. Pero bueno, ahora tenemos que llevar a rayas y flechas y nada más ponemos aquí el selenio. Por acá uno de los oxígenos, el otro, el tercero y el cuarto y por acá el hidrógeno.
Entonces lo del hidrógeno y el oxígeno eso no va a cambiar, va a seguir siendo lo mismo. O sea, 1, 2, 3, 4 igual acá. 1, 2, 3, 4 por acá. Fíjate que el oxígeno nada más tiene 6 electrones, para llegar a 8 necesita 2. ¿Y quién le está dando esos 2 electrones? El selenio. Por esa razón acá hay un dativo hacia abajo, obviamente del que da al que recibe, igual acá, de abajo hacia arriba. Por acá serían 3 pares solitarios y ya está. Tienes la regla del octeto hecho ahí. Finalmente puedes responder lo que te dicen en la alternativa A. Por ejemplo, dice que posee 2 enlaces dativos, claro. Estas 2 flechas son dativos, así que sería verdad. Vamos a poner aquí la flecha. Entonces, verdad. En la alternativa B te dice posee 6 enlaces sigma. Tendrías que contar. A ver, lo que voy a repasar serían enlaces sigmas. Esto, por ejemplo, es sigma, sigma, sigma y sigma. Las flechas también son sigmas. Entonces hasta ahí teníamos 4 más estas 2 flechas son 6. Por lo tanto tienes 6 sigmas. Así que es correcto. Le vas a poner una V y pasamos a la siguiente. En la C te dice posee 4 enlaces dativos covalentes normales. 4 enlaces covalentes normales. Acuérdate que los enlaces covalentes normales son las rayitas, así que tienes que contar cuántas rayitas tienes acá. 1, 2, 3, 4. ¿Son 4? Sí. Así que ponemos 4 y es correcto también. Ahora, en la D te dicen todos los enlaces son polares. Bueno, en la D te dice todos los enlaces son polares. Aquí, para que sea para que sea polar, la diferencia de electronegatividad tiene que ser diferente a 0. Si te das cuenta, aquí son elementos diferentes, por lo tanto sus electronegatividades son diferentes. Entonces la diferencia de electronegatividad será diferente. Por esa razón esto es correcto. En cambio, en la E te dice posee 2 enlaces apolares. No hay enlaces apolares acá, todos son polares. Porque para que sea polar, vuelvo a repetir, la diferencia de electronegatividad tiene que ser 0. Y esto solamente pasa cuando algunos elementos o cuando los elementos sean iguales, cosa que su electronegatividad va a ser igual y pues la diferencia sería 0. Pero bueno, esto sería la incorrecta y marcamos la alternativa jóvenes. Ok, jóvenes, problema 16 dice, dado los siguientes enlaces y la electronegatividad de los elementos implicados. Bien, indique las proposiciones correctas. A ver, el primero tienes aquí, el enlace más polar es 2, etcétera, etcétera. Bueno, primero vamos a ver a esto. Ácido clorhídrico, vamos a calcular su diferencia de electronegatividad. Bueno, vamos a cambiar de aquí. Entonces, diferencia de electronegatividad sería del cloro, nos dan acá, dice que es 3 y del hidrógeno vale 2,1. Entonces tendrías que poner 3 menos 2,1, eso te va a dar 0,9. Muy bien, en el segundo caso tenemos nitrógeno y flúor. A ver, vamos a poner diferencia de electronegatividad, en ese caso sería del nitrógeno tenemos acá, dice que vale 3, del flúor vale 4, por lo tanto ponemos 4 menos 3, eso te da 1. En el último caso tenemos que NO, nitrógeno es 3, oxígeno es 3,5, por lo tanto puedes poner 3,5 menos 3, eso te va a dar 0,5. Listo, ahora sí podemos responder. En el primerito te dice el enlace más polar es 2. Nos damos cuenta aquí que tenemos una diferencia de electronegatividad. Ahora, si la diferencia de electronegatividad es 0, por acá te había dicho el enlace va a ser apolar. Así que ponemos aquí enlace apolar. Muy bien, ahora, si la diferencia de electronegatividad está entre 0 y 1,7, el enlace va a ser de tipo polar. O sea, cuanto más se acerque a 1,7 va a ser más polar. Muy bien, ahora, ¿qué pasa cuando llega a 1,7? El enlace ya no es polar ni apolar, sería enlace iónico. Listo, hasta ahí todo bien. Entonces, como nos dice a nosotros el enlace más polar es el 2, si nos damos cuenta el 2, su diferencia de electronegatividad es 1, mayor que los otros, que el 1 y el 3, por lo tanto, como te dije, mientras mayor sea la diferencia de electronegatividad va a ser más polar, por lo tanto el 2 sí es más polar. Por esa razón el primero va a ser correcto. Entonces vamos a escribir por acá la polaridad es directamente proporcional a la diferencia de electronegatividad. Por esa razón vamos a poner V el primero. En el segundo te dice el carácter iónico del tercero es mayor que el del 1. A ver, tienes que saber una fórmula de Smith-Hannay, si no me equivoco el nombre, que te dice así. El porcentaje de carácter iónico es igual a que vamos a escribir esto con verde porque es parte de la teoría, jóvenes. Yo lo que tienes que memorizar, quién sabe, tal vez viene en tu examen. Entonces, ponemos acá el porcentaje de carácter iónico es igual a ¿qué?
a 16 veces la diferencia de electronegatividad más 3,5 por la diferencia de electronegatividad al cuadrado. Eso, entonces automáticamente deduces que el porcentaje de carácter iónico es directamente proporcional a la diferencia de electronegatividad, en este caso es 16 por tanto. Entonces, cuanto mayor sea la diferencia de electronegatividad, va a ser mayor el porcentaje o el carácter iónico. Cuanto menor sea esta diferencia, pues será menor el carácter iónico. Entonces, a nosotros nos piden comparar el 3 ¿con quién? Con el 1. A ver, si nos damos cuenta, el 3, su diferencia de electronegatividad es 0,5 y del 1 es 0,9. Entonces, ¿quién tiene mayor? El 1. Por lo tanto, 3 va a ser menor que 1. Al menos su carácter iónico. Entonces, cuando te dicen a ti el carácter iónico del tercero es mayor que el del primero, no. El del tercero es menor que el del primero. Por esa razón el segundo va a ser falso. Muy bien, ahora, en el tercero te dice el carácter covalente de 2 es menor que la de 3. A ver, tienes que saber otra fórmula y esa otra fórmula es esto de acá. Vamos a poner un punto por aquí y el otro acá. El porcentaje de carácter iónico más el porcentaje de carácter covalente tiene que darte 100%. Muy bien, entonces, comparemos nosotros que el segundo y el tercero. Aquí yo voy a poner el segundo y por acá el tercero. Entonces, ¿qué sucede? Primero voy a calcular el porcentaje de carácter iónico porque es mucho más fácil, ¿no? Mira, es directamente proporcional a la diferencia de electronegatividad. El 2, ¿cuánto tiene como diferencia de electronegatividad? Tiene 1. El 3 tiene 0,9, por lo tanto, su porcentaje de carácter iónico del 2 es mayor que el 3. Entonces, pasará lo opuesto con el porcentaje de carácter covalente, simplemente con el carácter covalente. Aquí ponemos del 2 tendrá que ser menor que el 3. Entonces, cuando nos dicen a nosotros el carácter covalente de 2 es menor que la de 3, claro, aquí está 2 menor que 3. Por esa razón el tercero va a ser correcto y le ponemos una V. Por lo tanto, tu respuesta sería, ¿qué te preguntan? Indique las proposiciones correctas, sería el primero y el tercero. Marcas la alternativa, la E. Muy bien, jóvenes, eso sería la pregunta 16. Vamos a pasar a la 17 y veamos qué nos dice. Ok, jovencitos, 17. Para romper todos los enlaces de la molécula de etano se requiere tanto. Si la energía de enlace carbono-carbono es tanto, ¿cuál es la energía promedio de cada enlace carbono-hidrógeno? A ver, ¿qué tienes que hacer acá? Nada más sumar y restar, pero antes obviamente tienes que hacer la regla o la notación Lewis de este compuesto. Este resaltador, terrible, jóvenes. A ver, acá sería carbono 2, hidrógeno 6 y ya sabes, el carbono tiene que cumplir la tetravalencia, por lo tanto pones acá carbono, los 3 hidrógenos por acá y por acá otros 3. Acuérdate que estos serían hidrógenos, por acá también tienes hidrógeno, por acá igual, ahí están los 6 hidrógenos y los 2 carbonos. Listo, entonces vas a decir, dice que la energía involucrada es ¿cuánto? Se requiere 2829,86 kilojoules por mol. Es la energía total. Entonces, se supone que debería ser igual a la energía de carbono-carbono y más los 6 enlaces carbono-hidrógeno. Acá tenemos un enlace carbono-carbono nada más y esa energía vale, dice, 346. 346,94 kilojoules por mol. Más que, como son 6, vas a poner 6 veces la energía de carbono-hidrógeno. Y eso es lo que te están preguntando a ti. Por lo tanto, aquí despejas y vas a decir energía de carbono-hidrógeno sería igual a esta diferencia y este 6 va a pasar restando. ¿Cuánto crees que te va a dar eso? Bueno, tú haces esa operación y tiene que darte 413,82 kilojoules por mol. Nada más pasa restando y ya sabes, aparte ya es algebraico, joven, así que marcas la que corresponde. En este caso sería la alternativa D. Y pasamos a la siguiente, jóvenes. Muy bien, en la 18 nos dice a nosotros lo siguiente, respecto al enlace dipolo-dipolo no se puede afirmar que, a ver, en la alternativa A tienes, se da entre moléculas con momento dipolar mayor que 0. A ver, para empezar tienes que saber que enlace dipolo-dipolo es un tipo de enlace intermolecular, o sea, entre moléculas. Bien, además de ello tienes que saber que el enlace dipolo-dipolo se da en moléculas polares. ¿Te das cuenta, no? Dipolo-dipolo es un tipo de enlace intermolecular. Ah, bueno, entonces tiene que darse entre moléculas polares. Entonces ponemos acá entre moléculas polares.
Ahora, el detalle está en averiguar qué es una molécula polar, y una vez que sepas qué es una molécula polar, el resto va a ser sencillo. Entonces, una molécula polar, jóvenes, es cuando... A ver, hay varias formas de identificar una molécula polar. Bueno, de hecho, yo veo que existen dos. Uno es por grupos, o sea, en qué grupo está el elemento que forma un compuesto o el átomo central, y el otro sería el otro método que les voy a enseñar yo ahorita. Pero eso vamos a trabajarlo en una pregunta que está más adelante. Por ahora nada más quiero que sepas que el momento dipolar de las moléculas polares es mayor que cero. Entonces, por ejemplo, en la alternativa A te dice a ti, ¿se da entre moléculas con momento dipolar mayor que cero? Sí. ¿Por qué? Porque lo que les dije, moléculas polares tienen su momento dipolar mayor que cero. ¿Qué significa? Bueno, más o menos para que tengas idea, aquí vamos a hacer la regla del octeto del agua. Sería más o menos así. Muy bien, aquí hay un ángulo de 104 grados más o menos. Entonces, ¿qué significa? Esto es un par solitario. Acuérdense que el oxígeno tiene mayor electronegatividad que el hidrógeno. Por lo tanto, ese oxígeno, como tiene mayor electronegatividad, jala con mayor intensidad este par electrónico enlazante. Por lo tanto, se va a formar más o menos así. Igual para este lado, ¿no? Sería así. Ya, todo ello se puede representar también con una flecha. O sea, más o menos pones aquí un signo más y acá sería hacia arriba. Bueno, hacia el lado del oxígeno, acá sería más. Entonces, si te das cuenta, tú sabes por física, la resultante de estos dos vectores obviamente va a ser por acá más o menos así, y eso no es, obviamente no va a ser igual a cero, ¿no? ¿Cuándo va a ser cero? Bueno, cuando los dos vectores vayan en el mismo sentido, entonces la resultante va a ser cero. En este caso no. Eso es una molécula polar, entonces su momento dipolar es mayor que cero. Al menos no va a ser cero. Entonces, como el enlace dipolo-dipolo se da entre moléculas polares, pues cumple esa condición. Por esa razón, el primero es correcto y le vamos a poner una V por acá. Ahora, en la alternativa B te dice, se le denomina también fuerzas Kisson. Bueno, por su descubridor, eso está bien, así que no hay nada que analizar. Le vamos a poner nada más una V. Y en la C te dice que se establecen sustancias con moléculas apolares. Bueno, eso se contradice con lo que te dije en la A. Se establecen moléculas polares. Vamos a poner aquí moléculas polares. Bueno, esto sería falso, así que eso va a ser tu respuesta, ¿no? De todas formas, vamos a analizar la D y la E. En la D te dice es de menor intensidad que el enlace covalente. Claro, los enlaces intermoleculares tienen menor intensidad que los enlaces interatómicos. Y profe, ¿qué son los enlaces interatómicos? Bueno, los enlaces interatómicos son los enlaces iónico, covalente y metálico. Los intermoleculares serían dipolo-dipolo, fuerzas de London y fuerzas puente de hidrógeno. Esos. Por esa razón esto es correcto. Y en la alternativa E te dice, se encuentra presente entre las moléculas de formaldehído. A ver, si hacemos la estructura Lewis del formaldehído sería más o menos así. Carbono, por aquí el doble enlace, por acá tendrías que el hidrógeno y por acá el otro hidrógeno. Eso. Entonces, por ahora quiero que me entiendas, o nada más quiero que te quedes con que esto es una molécula polar. Si me preguntas por qué, bueno, más adelante te voy a explicar por qué. Así que esto también es correcto y la respuesta va a ser la alternativa C. Así que marcamos, jóvenes, y vamos a pasar a la siguiente. Ok, jovencitos, vamos a pasar a la pregunta 19. En la 19 te dice a ti, señale la propiedad que no está relacionada con el enlace metálico. A ver, el primero te dice conductividad térmica y eléctrica, eso está relacionado con el enlace metálico, por supuesto que sí. La ductibilidad también, que era capacidad de hacerse hilos. La maleabilidad también, que es capacidad de hacerse láminas. El efecto fotoeléctrico también. Y la reducción, eso es una propiedad propia de un metal, no de un enlace metálico. Por lo tanto, esa sería la respuesta. Y bueno, nada más vamos a marcar ahí. Y listo. Ahora, en la pregunta 20 te dice a ti lo siguiente. Indique el compuesto formado por moléculas polares. Bien, y nos dan una lista de compuestos ahí. Muy bien, para ver cuál de estos compuestos son moléculas polares tienes que saber... Bueno, hay dos formas de identificar. La primera es la más sencilla. Tienes que saber nada más en qué grupo está
tu átomo central. ¿Cómo así? De la siguiente manera. Vamos a poner esto como primer artificio. Muy bien, tú sabes que existen 8 grupos. Bueno, relacionado al grupo A sería 1A. Bueno, vamos a poner 2A. Acá sería el 3A, 4A, 5A. Y por acá tendríamos el 7A. El 8A no lo vamos a trabajar. Entonces, si tu átomo central está en alguno de estos 4 grupos, entonces tu molécula va a ser apolar. ¿Listo? Tan simple como eso. Ahora, si tu átomo central está en alguno de esos 3 últimos grupos, por lo tanto sería una molécula polar. Dicho ello, vamos a resolverlo tan rápido. Mira, aquí el primero, tu átomo central, ¿quién es? A ver, el átomo central en un compuesto formado por 2 elementos es el que tiene menor subíndice. En este caso sería el carbono. El carbono está en el grupo 4, por lo tanto tiene que ser una molécula apolar. Así que le pones aquí apolar. Muy bien, ahora en el segundo caso tenemos un compuesto que es el SO3. El átomo central en este caso va a ser el azufre. Por lo tanto, el azufre está en el grupo 6, tendría que ser polar, pero esto es una excepción, no va a ser polar, va a ser apolar. Debes tener cuidado en el caso del SO3 si quieres aplicar este artificio, así que vamos a poner aquí apolar. Bien, en el tercero tienes H2S, el átomo central sería el azufre y el azufre está en el grupo 6, esto sí es polar. Bueno, por este artificio, así que vamos a poner tercero. Ten cuidado con este SO3. Muy bien, entonces sería polar y el último nos hablan de NH3, el átomo central va a ser el nitrógeno, eso está en el grupo 5, por lo tanto sería una molécula polar también. Muy bien, entonces por esa razón tu respuesta sería la 3 y la 4, o sea la alternativa A. Eso es una de las formas de darse cuenta cuando una molécula es polar o cuando es apolar. Existe otra forma de darse cuenta y esto quizás es un poquito más efectivo y un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque para este caso tienes que saber hacer la regla del octeto obligatoriamente. ¿Cómo así? De la siguiente manera. Vamos a poner por acá el segundo artificio. Muy bien, entonces vamos a hablar de una molécula polar. Solamente te importa averiguar cuándo una molécula es polar. Si no cumple con las condiciones de esta molécula polar, entonces tendrá que ser una molécula apolar. Muy bien, tu molécula polar debe cumplir estas condiciones. La primera sería el PPS. Yo lo llamo así. ¿Qué significa el PPS? Bueno, significa posee pares solitarios. Te lo voy a escribir por acá. Posee pares solitarios. ¿Quién? El átomo central. Todo lo que estamos hablando aquí nos referimos al átomo central. Igual en este caso hablábamos del átomo central. La otra condición puede ser que la otra condición es SAD, SAT, tu vida. ¿Qué significa? Bueno, tu vida, no mentira, jóvenes. SAT significa sostiene átomos diferentes. Aquí puedes poner entonces sostiene átomos diferentes. Bueno, aquí voy a poner una O porque puede ser o bien la primera condición o la segunda condición, no necesariamente las dos. Si es las dos, mejor todavía. Eso es todo básicamente para una molécula polar. Si no cumple con ninguna de estas dos, entonces tiene que ser apolar. Y ya está. Entonces vamos a hacer la regla del octeto para cada uno de estos compuestos. En el primer caso tenemos el metano, sería el CH4. Esto es muy sencillo de hacer. Entonces pones aquí el carbono, un hidrógeno por acá, el otro por acá, el otro por aquí y el cuarto por acá. Entonces tienes que hacerte esas dos preguntas. Primero, PPS, ¿sí o no? ¿Posee pares solitarios el átomo central, o sea el carbono? ¿Qué son pares solitarios? Los pares solitarios son cuando tienes, digamos, acá el oxígeno, esto que no va a enlazar nada, esto es un par solitario. Eso. ¿Ves? En algún lado eso no hay, así que la respuesta va a ser no. La otra pregunta es el SAT. ¿Sostiene átomos diferentes? La respuesta es no, porque sostiene átomos iguales, que son 4 hidrógenos, por lo tanto aquí le vas a poner no. Como los dos son no, tiene que ser una molécula ¿de qué tipo? Bueno, del tipo apolar. Porque para que sea polar tiene que cumplir por lo menos una de estas dos condiciones. Muy bien, ahora vamos a pasar al siguiente compuesto que sería el SO3. ¿Por qué esto es excepción, por ejemplo? Mira, vamos a explicar. Acá sería el segundo, SO3. Bueno, aquí no vamos a explicar la regla del octeto porque eso lo hemos explicado en los ejercicios anteriores. Lo vamos a hacer un poco más directo. Sería azufre, por acá el oxígeno, el segundo y el tercero por acá. Entonces, a ver...
Tendría que ser aquí un dativo, por acá otro dativo, por acá tiene que ser un doble enlace, aquí 2 pares solitarios, por acá 3 y listo, ¿cumple con la regla del octeto? Sí. Entonces tendrías que preguntarte, ¿posee pares solitarios? ¿Sí o no? A ver, el átomo central es el azufre, ¿hay algún par solitario? O sea, alguien que no enlaza nada, no hay, así que le pones no. La otra sería, ¿sostiene átomos diferentes? No, sostiene 3 átomos idénticos, que son los oxígenos. Entonces aquí también será no, y como los dos son no, por lo tanto esto sería una molécula ¿de qué tipo? De tipo apolar. Listo, tan fácil como ello. Muy bien, ahora vamos a pasar al tercero. Ahora aquí había la excepción, ¿no es cierto? Para este caso, por esa razón hemos puesto aquí apolar, debes tener cuidado. Obviamente en tu examen puedes utilizar el primer artificio, es mucho más rápido, ¿no? Si viene por ahí el SO3, entonces cambias, en vez de polar vas a poner apolar. Vamos a pasar a este lado para explicar el tercero y el cuarto, porque por ahí no tenemos espacio. A ver, en el tercero nos habla a nosotros de qué, del ácido sulfídrico, sería esto de acá. Esto sería igual que el agua, ¿no es cierto? Aquí vas a poner hidrógeno, por aquí hidrógeno. Entonces aquí vas a tener lo siguiente. Listo, y te preguntas, ¿posee pares solitarios? Sí, acá tienes 1 y 2. Son 2 pares solitarios, así que vas a poner sí. La otra pregunta sería, ¿sostiene átomos diferentes? ¿Sí o no? No, sostiene átomos idénticos, que son 2 hidrógenos. Aquí va a ser no. Pero basta que uno sea sí. Bueno, esto tiene que ser una molécula ¿de qué tipo? De tipo polar. Ya está. Por esa razón aquí también hemos puesto polar. Ahora bien, pasamos al cuarto y en el cuarto nos hablan de qué? Del ácido, perdón, ese es del amoníaco, sería NH3. Hacemos la notación Lewis, sería nitrógeno por acá, hidrógeno, hidrógeno y finalmente el tercer hidrógeno. A ver, la distribución electrónica sería más o menos, ¿sí? Por acá un enlace covalente normal y acá tendría que aparecer un par solitario para que cumpla la regla del octeto. La primera pregunta sería, ¿posee pares solitarios? Sí, aquí hay un par solitario que no enlaza nada. Entonces ponemos sí. La segunda es, ¿sostiene átomos diferentes? Vamos a poner SAT. No, porque sostiene átomos idénticos. Entonces, pero basta que uno sea así, la molécula tiene que ser del tipo polar. Muy bien, además de ello no olviden jóvenes que donde hay una molécula polar existe enlace dipolo-dipolo. Donde hay molécula polar está las fuerzas de London. Bueno, puente de hidrógeno es otra cosa, el famoso FON. Pero bueno, eso sería la explicación de la pregunta 20 jóvenes y tu respuesta, bueno, no cambia, sigue siendo la tercera. Entonces, puedes utilizar el segundo artificio si quieres hacerlo más seguro o en su defecto es el primero. Lo va a hacer más rápido y no te va a tomar mucho tiempo, nada más identificas tu átomo central. Eso sería la pregunta 19-20 y vamos a terminar con la pregunta 21 por aquí. En la 21 nos habla a nosotros cuánto de energía se libera cuando se produce 2 moles de hidracina. Muy bien, para este caso, ¿qué vas a hacer? Vamos a resolverlo por este lado, nada más tienes que desglosar esos compuestos, o sea, la regla del octeto. Acá vamos a poner 2. ¿Cómo sería la notación Lewis para hidrógeno? Sería hidrógeno, hidrógeno, listo. Más que acá tienes nitrógeno 2, entonces aquí se va a formar un triple enlace y te quedaría más o menos así. La flecha y luego tienes aquí el N2H4, sería más o menos así. Nitrógeno, nitrógeno, como tienes 4 hidrógenos, uno va a ir aquí arriba, otro también por acá y bueno, por acá le voy a poner el tercero y acá sería el cuarto. Más que, como te dice cuánto de energía se libera, entonces vamos a poner acá más la energía liberada. Muy bien, pero antes vamos a balancear. Aquí está balanceado, tienes 4 hidrógenos, por acá también tienes 4 hidrógenos, 2 nitrógenos, 2 nitrógenos, está balanceado. Y ahora nada más sería cuestión de reemplazar y se acabó. Entonces vamos a poner acá 2 veces la energía del enlace hidrógeno-hidrógeno, nos ponen por acá, mira, hidrógeno-hidrógeno sería 432, ponemos 432, todos están en kilojoules por mol, así que lo vamos a dejar ahí, más que, acá sería más energía del enlace nitrógeno triple enlace nitrógeno, sería este último, dice que es 942, la flecha sería igual, acá tenemos, fíjate, un enlace nitrógeno-nitrógeno, sería esto, 167 más que tenemos 4 enlaces nitrógeno-hidrógeno. Esto sería 1, 2, 3
y 4. Entonces nada más tendrías que poner 4. ¿Cuánto vale NH? Acá te lo dan. Dice que NH vale 386. 386 kilojoules por mol y más la energía liberada. Bueno, esto pasa restando al otro lado y bueno, ¿cuánto te va a quedar energía liberada? 95 kilojoules por mol. Como a ti te preguntan por 2 moles, entonces vas a decir, entonces la energía para 2 moles sería 2 por 95 kilojoules por mol. Y bueno, acá tenemos 2 mol, ¿no es cierto? Se van a ir mol con mol y bueno, te va a quedar 190. Ahora, la respuesta sale 190 negativo. ¿Por qué? Porque como te dice energía liberada, bueno, pues tiene que ser negativo. Sería una reacción exotérmica y en la reacción exotérmica la energía se representa con signo negativo. Bueno, delta de H va a ser igual menos 190 kilojoules. Esa sería la respuesta en la pregunta número 21 y eso sería toda la práctica, jóvenes. Valoro siempre vuestro tiempo, sigan estudiando y nos vemos en la siguiente práctica, que sería la práctica número 5 o 6. La verdad no sé, ando perdido.